Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Me voy a repetir, como todos los años, estoy encantada de estar de nuevo en estos encuentros y muy agradecida al Ayuntamiento de Segovia y a su alcaldesa, Clara Luquero, porque sigue apostando por estas mujeres que transforman el mundo. Gracias también a Gina, Paloma, a Belino, a Victoria y a Alexis, que son el alma de estos encuentros que hacen que estos días se conviertan para todas nosotras y espero que también para ustedes en días entrañables. Y como siempre, si no me repito, no voy a ser yo, espero estar de nuevo aquí el próximo año porque esto ya se ha convertido en un fijo prioritario en mi agenda. Este año me acompaña Aïssatou Dieng. Aïssatou Dieng es una joven activista de género que lleva muchos años, a pesar de su juventud, luchando por los derechos de la mujer en su país, y su país es Gambia. Me imagino que el nombre les sonará a todos, pero creo que probablemente muchos de ustedes no sepan dónde está Gambia, ni qué es Gambia, ni lo que ha pasado en Gambia en los últimos años. Y es importante hacer un apunte sobre el país porque entenderemos también lo complicado que ha sido la lucha de Aïssatou y que todavía sigue en el fondo. Gambia fue colonia británica hasta 1965, es un país, es el país que si les digo que es el país de origen de Kunta Kinte, les va a recordar a la serie Raíces. Está en el África Occidental, en la costa de África Occidental, y es un país muy pequeño. De hecho, es el país más pequeño de la parte continental de África. Es una franja muy estrecha a lo largo del río que lleva el mismo nombre, a lo largo del río Gambia. Tiene muy poquitos habitantes y se la conoce también como The Smiling Coast, la costa sonriente. Cuenta la leyenda que un buque de guerra inglés recorrió el río Gambia aguas arriba, lanzando cañonazos a babor y estribor, y que las fronteras se trazaron justamente allí donde cayeron los proyectiles. Es una leyenda, pero ciertamente, como les he dicho, es una franja muy, muy estrecha. Los ingleses lo que querían era poner así una cuña inglesa en medio del Senegal francés, de toda la otra zona que está controlada por Senegal y que de hecho rodea a Gambia en toda su extensión, menos en la parte que da al Océano Atlántico. Pero a esa costa sonriente, a esa Smiling Coast, se le congeló la sonrisa o casi congeló la sonrisa durante 22 años. 22 años de una terrible dictadura, probablemente una de las más brutales de África, y que ignoramos durante mucho tiempo. Incluso los turistas iban a las playas, porque es una zona de playas maravillosas, pero ignoraban lo que estaba pasándole a la población local. Y a la población local lo que le pasaba es que estaba siendo víctima de graves violaciones de derechos humanos, de desapariciones forzosas, asesinatos, torturas en sus cárceles, miles de exiliados, detenciones ilegales. Las violaciones de los derechos humanos realmente estuvieron durante esos 22 años a la orden del día. Era una práctica rutinaria en el pequeño país. De hecho, Yahya Jammeh, el dictador, era un iluminado que creía que tenía la cura para el cáncer y para el SIDA, y de esa manera se comportaba también con sus ciudadanos. En esos años, luchar por los derechos humanos era arriesgado para todos los activistas de derechos humanos y para las mujeres lo era doblemente, además por su condición de mujeres. Pero había mujeres luchando. Una de ellas, desde muy pronto, ella es joven, de hecho prácticamente ha pasado toda su vida bajo la dictadura. Esta dictadura desapareció en enero del año pasado, en enero del 2017, no estamos hablando de hace años, estamos hablando de hace 2 días, después de unas elecciones que se celebraron en diciembre del 2016 y que por sorpresa perdió el dictador. Yo creo que ni él se lo creía, por supuesto los analistas tampoco, porque la oposición se cerró en bloque y consiguieron ganar las elecciones. El dictador al principio aceptó la derrota, después se negó y en medio de una presión diplomático-militar de la organización regional de la ECOWAS, se le consiguió expulsar y se fue a buscar el exilio, a pasar su exilio al país de otro
dictador más conocido para nosotros, el de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang. Y allí están los dos dictadores. Como digo, no fue fácil luchar esa lucha por los derechos humanos ni tampoco por los derechos de la mujer. Aïssatou Dieng y otras como ella, lo que lucharon sobre todo no era solo por los derechos de la mujer y por la educación, sino sobre todo uno de los objetivos era acabar con una práctica terrible, que es la práctica de la mutilación genital femenina. En Gambia se calcula, según UNICEF, que el 75% de las mujeres han sufrido esta mutilación, han sufrido la ablación. Estamos hablando además a nivel mundial de 200 millones de mujeres que de alguna manera u otra han sufrido, están mutiladas, y de 3 millones de niñas y jóvenes en todo el mundo que cada año sufren esta práctica. Aïssatou tuvo como objetivo esa práctica, acabar con esa práctica, y es cierto que durante la dictadura probablemente fue una de las pocas cosas buenas durante el régimen del sátrapa, y es que se prohibió la ablación en diciembre del 2015. Pero la práctica ha continuado y luego nos contará Aïssatou, incluso ha empeorado con la caída del dictador. Es una paradoja, pero es una paradoja que hablaremos con ella después. Buenas tardes, Aïssatou. Gracias por venir a Segovia. Me gustaría que empezásemos a hablar de la práctica de la ablación. Es una práctica que está, como hemos dicho, Buenas tardes a todos. Pilar, gracias por esta presentación tan magnífica, la presentación de Gambia y mía, un país que tiene solo 1,8 millones de habitantes. Cuando hablamos de la mutilación genital femenina, os puedo decir que yo la he sufrido. Yo crecí en una aldea muy pequeña y en un momento concreto acudí a una ceremonia donde iban a mutilar a una niña. Todo el mundo iba muy bien vestido, parecía como si fuese una especie de celebración. Y yo le pregunté a mi madre, ¿a mí cuándo me va a pasar esto? Y mi madre me contestó que ya me lo habían hecho cuando tenía 6 meses de edad. En ese momento yo solo tenía 3 años de edad. Mientras yo crecía durante mi infancia, tuve la suerte de tener la influencia de Aïssatou Touré, una mujer muy fuerte que lleva en la vanguardia de la campaña contra esta práctica durante mucho tiempo, toda su vida, de hecho. Yo iba a verla, me ponía vídeos de niñas que estaban siendo mutiladas, de clítoris que se mutilaban, incluso los labios vaginales a veces. Ella me expuso a la realidad de esta terrible práctica, de cómo se hace y las consecuencias que puede tener para la salud. A raíz de ahí me empecé a cuestionar por qué tenemos que ser mutiladas. Si le preguntaba a mi madre, ella no quería hablar de ello, porque es una cultura en la que se considera sagrado, es algo que está arraigado en los corazones y tradiciones de los gambianos. Como hemos dicho, la prevalencia es del 75% en Gambia. Aparte de un grupo étnico concreto que no la practica, todos los demás practican la mutilación genital femenina. Tiene que ver con la sexualidad de las mujeres y la mayoría de la gente pues no quiere hablar de ello porque es algo que les resulta incómodo. En la cultura africana es muy incómodo hablar de la vagina de una mujer, es muy incómodo hablar de lo que te ocurre en esa parte de tu cuerpo. Por tanto, hablar de ello con alguien, especialmente con alguien mayor que tú, se consideraba muy incómodo y a veces incluso ofensivo. Pero hay enfoques a los que se puede recurrir para incluirlo en la conversación. Mi madre se negaba a hablar de ello una y otra vez, pero yo seguía preguntando una y otra vez y se las hacía a todo el mundo. Les preguntaba por qué tiene que ocurrir la mutilación genital femenina.
Una de las cosas que me decían es que era como un rito para las mujeres, un rito de paso. Me decían que el clítoris es sucio, es algo sucio y que hay que quitarlo para estar limpias. En Gambia, la mutilación genital femenina se asocia con el Islam. En Gambia, la población islámica es de más del 90%. Hay mucha población que no sabe leer ni escribir, a lo mejor, y entonces los líderes religiosos les inculcan esta práctica, les dicen que tienen que mutilar a las hijas para ser considerados buenos musulmanes. Entonces es algo que está muy arraigado en los corazones y las almas de las personas. Nosotros intentamos disipar los mitos alrededor de ello, pero se nos ve como radicales. La mutilación genital femenina es nociva para los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Hay un eslogan que yo utilizo mucho en Facebook. El clítoris es una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Es un órgano muy valioso y no deben negarnos su posesión. Cuando le quitamos el clítoris a una mujer, le estamos negando sus derechos humanos fundamentales. Y el Islam no promueve nada que vaya contra los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, no se puede justificar la mutilación genital femenina como obligación religiosa. Pero está muy arraigado. Lleva ocurriendo más de 300 años en Gambia. Por lo tanto, intentar convencer a la gente de que es nocivo requiere mucho esfuerzo y mucha paciencia para poder persuadir a las personas. Poco a poco la gente va cambiando de opinión, están cambiando las actitudes, pero todavía queda un largo camino por recorrer. Vamos a seguir educando a la gente para que entiendan que esto es nocivo para la salud sexual y reproductiva y que hay que detener esta práctica. Pero hay que hablarles en el idioma que entienden, hay que utilizar el enfoque adecuado. Hay que hablarles para empezar en su lengua nativa y hay que explicarles de tú a tú por qué esta práctica es tan nociva para la salud y bienestar de las niñas. Gracias por esta explicación tan clara. Gracias por esta explicación tan clara y también por el reconocimiento de ti misma como una víctima y cómo fue incluso complicado al principio con tu madre, aunque creo que luego tu madre te ha apoyado en esta lucha y en otras muchas luchas que tú llevas a cabo por los derechos de la mujer en tu país. Hemos dicho antes que la práctica fue prohibida durante la época del dictador, pero ahora mismo, desde la caída del dictador, la práctica no solo no se ha reducido, sino que incluso ha aumentado y tenéis problemas en muchos lugares del país para convencer a las mujeres de que dejen de practicar la ablación. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué paradoja se ha dado cuando ha caído el sátrapa? Pilar, has mencionado una de las pocas cosas buenas que ocurrieron durante la dictadura, la abolición o la criminalización, por así decirlo, de la mutilación genital femenina, la MGF. Esto pasó poco antes de que la dictadura cayera, aunque no se sabía que iba a caer, pero se prohibió y se pasó una ley en el Parlamento en 2015. Un año después tuvimos elecciones presidenciales y, por suerte, el dictador abandonó el gobierno, pero la tasa de prevalencia de la mutilación aumentó. Es una situación muy desafortunada. A veces, después de la caída del dictador, yo viajé mucho por todo el país. Y antes de la caída del dictador, entre que se aprobó la ley y cayó el dictador, estuve viajando por todo Gambia para dar a conocer esta nueva ley contra la mutilación. Algunos se enfadaban, decían que no les habían preguntado antes de aprobar esta ley.
Tenéis que entender que hicieron falta varios siglos para aprobar una ley. Había que explicar que Gambia es parte de las Naciones Unidas, parte del ECOWAS, parte de organizaciones internacionales que tienen acuerdos y tratados sobre los derechos humanos que Gambia ha firmado, en los que se compromete a promover los derechos humanos también de las mujeres. Esto fue un proceso muy largo. De hecho, la ley llevó 3 décadas en su preparación y proceso de aprobación. Si le explicas todo esto a la gente con el enfoque adecuado, pueden comprender que llegue esta ley, pero desafortunadamente después de la caída del dictador, nosotros inmediatamente pensamos que iba a llegar una nueva Gambia, completamente nueva. Incluso creamos un hashtag para Twitter definiéndolo. Pensábamos que todo iba a ser fantástico, que se iban a promover los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres. Pero sorprendentemente la prevalencia de la MGF aumentó. Así que después de la llegada del nuevo gobierno, volví a hablar con la gente y lo que me decían me preocupó mucho, me asustó. Hay gente que me decía, Aissatu, estáis perdiendo el tiempo. Durante la campaña de este nuevo gobierno, cuando estaban recolectando votos, prometieron a la gente que iban a derogar la ley contra la MGF para ganar votos. Es terrible vivir bajo una dictadura y, vale, hay gente que quiere derrocar al dictador, tú les apoyas, ahora hay un gobierno democrático, perfecto, pero cuando llegan al poder no cumplen con lo que prometían. Cada día, las niñas de Gambia pasan por la mutilación genital femenina. Todas las niñas están en riesgo de sufrir esta práctica. La ley todavía sigue vigente, pero no se implementa en la práctica. Los activistas de Gambia no paran de presionar al gobierno. Está muy bien tener una ley muy bien escrita, muy bonita, en un papel precioso, pero si no se implementa en la realidad, no sirve para nada. Ese es el problema de Gambia. Ya era el problema de Gambia durante la dictadura y estamos viendo que volvemos a caer en lo mismo. No se implementan las leyes. No se arresta a nadie por practicar la mutilación genital femenina. Hay gente que incluso piensa que la ley contra la mutilación genital femenina se derogó automáticamente cuando el dictador cayó. No están bien informados. Parece que estamos retrocediendo. Hemos dado 2 pasos adelante y ahora damos un paso atrás. Es una situación muy complicada. El gobierno de Gambia tiene que colaborar. Las organizaciones civiles no pueden hacerlo todo solas. El gobierno tiene que proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Las organizaciones pueden complementar los esfuerzos del gobierno, pero la responsabilidad de proteger los derechos de los ciudadanos es del gobierno. Ellos tienen que garantizar que se proteja a las niñas de esta práctica tan terrible. Por eso siempre presionamos al gobierno para que se asegure de que se cumple con la ley. No paramos de contactar con ellos y recordarles que tienen esta responsabilidad. ¿En qué medida es... Aissatu, ¿en qué medida es importante la educación para luchar contra esta práctica? La educación es poder. La información es poder. Cuando educamos a una persona y le damos acceso a la información, esa persona puede tomar decisiones sobre su vida con pensamiento crítico, decisiones informadas sobre su vida y sobre su familia. Nosotros hemos visto que educar a la gente sobre las consecuencias negativas de la mutilación les ha ayudado a comprenderlo, ha cambiado la forma en la que piensan. Cuando les proporcionamos la información adecuada, salvamos a niñas de la mutilación genital femenina.
Lo que pasa es que siempre hay que saber qué enfoque es mejor utilizar con cada persona a la hora de educar a las personas. Hay que usar la estrategia adecuada. Hay que entender qué quieren o por qué realizan esta práctica, cuál es la raíz. Y hay que hablarles en una lengua que ellos entiendan. Esto es lo que hacemos en nuestros viajes por Gambia. Visitamos a las culturas y comunidades que realizan esta práctica y cuando llegamos allí les hablamos en la lengua nativa, en la lengua que ellos entienden. En Gambia hay muchas lenguas nativas distintas. Visitamos a la comunidad, les hablamos en su idioma y ellos nos escuchan. Y una cosa preciosa es que cuando la gente realmente entiende las consecuencias negativas de la mutilación, de la ablación, cambian su actitud. Puede haber complicaciones a largo plazo o también cuando se casa, cuando la casan. Muchas veces en la mutilación se elimina el clítoris, se eliminan los labios menores y también se sella, se cierra el orificio vaginal para que no pueda haber penetración. Pero luego cuando tienes 20 años y te casas, esa noche, tu noche de bodas, antes de consumar el matrimonio, tienes que volver a visitar al que te selló el orificio vaginal para que te abra las piernas y coja una cuchilla y te vuelva a abrir el orificio para que puedas consumar el matrimonio. Y esa persona siempre le aconseja a tu marido que no deje de tener sexo contigo regularmente para que no se vuelva a cerrar el orificio. El parto es otro problema. Esto causa muchas complicaciones en el parto. Pero ¿por qué es tan importante utilizar el enfoque adecuado? A mucha gente le resulta muy incómodo hablar de su experiencia. Yo soy una superviviente de mutilación, de ablación, pero muchas otras personas no quieren hablar de ello. Pero si las mujeres que lo han sufrido alzasen la voz, como hago yo, cuando yo les explico mi propia historia y les hablo de las consecuencias que ha tenido para mí, esto invita a otras mujeres que también han sufrido esta práctica a alzar la voz y explicar lo que han sufrido. La educación es una herramienta fundamental. Cuando una comparte su historia personal, otras mujeres salen a la luz diciendo, a mí también me ha pasado, yo también lo he sufrido. Y a lo mejor dicen, esto tiene que parar conmigo, mi hija no va a pasar por esto. Esto es muy importante en la campaña contra la ablación. Aissatu, tú siempre has dicho, en una ocasión me lo dijiste a mí también, que la educación te salvó de un matrimonio infantil. Aissatu se quedó embarazada con 15 años. La gente le decía que ya no tenía futuro y que se tenía que casar, pero ella dijo no. Ella dijo que quería seguir estudiando. ¿Y qué pasó entonces? A mí al principio me pareció muy desafortunado. Sí, el bebé no llegaba en un buen momento. En Gambia, los embarazos adolescentes son un tabú. Se ve como algo muy negativo, como si hubieras cometido un terrible crimen. Has traído el deshonor a tu familia. Yo sé lo que se siente al pasar por un embarazo adolescente. Cuando yo me quedé embarazada, después de dar a luz a mi bebé, bueno, normalmente cuando una chica se queda embarazada en la adolescencia, tiene que casarse o con el padre del niño o con otro hombre. Mi familia paterna insistía en que me casase para compensar el deshonor que había causado a la familia. Mi madre, que nunca fue a la escuela, no sabe leer ni escribir, de hecho, pero es una persona muy empoderada y valoraba mucho el poder de la educación. A lo mejor detectó el potencial en mí cuando era pequeña.
Porque cuando yo era niña, mi familia y mis hermanos siempre me consideraban la lista de la familia, así que siempre tuve el apoyo de mi familia. Me consideraban inteligente y les parecía que una persona tan inteligente no podía cometer el error de quedarse embarazada a los 15 años. En todo caso, mi madre y mi familia me apoyaron. Estuvieron decepcionados, sí, pero me apoyaron. Mi madre nunca me culpó. Lo único que hizo fue apoyarme en esos momentos tan difíciles. A los 15 años, tener un bebé dentro, imagínense, fue muy difícil. Ella me consolaba, se aseguraba de que estuviese bien durante el embarazo hasta que di a luz al bebé. Después de dar a luz el bebé, mis tíos paternos sugirieron un matrimonio y mi madre dijo, no, mi hija tiene grandes capacidades, tiene un gran potencial y va a volver a estudiar. Así que me envió a vivir con mi hermana mayor para que pudiese volver al instituto. Cuando acabé el instituto me admitieron en la universidad para estudiar ciencias políticas. Fue muy difícil porque cuando fui a la universidad, mi madre es agricultora, cultiva verduras, las vende en el mercado y ella misma traía lo que había cultivado ese día, lo cocinaba y nos lo ponía en el plato. Ella estaba muy preocupada por cómo íbamos a poder pagar la universidad. Pero para mí, la educación es un derecho fundamental, es mi única esperanza, la única llave para un futuro brillante. Así que de una forma u otra voy a recibir una educación. Me admitieron en la universidad y tuve bastante suerte porque en ese momento el rector era bastante blando. Por ejemplo, no echaban a la gente de clase con facilidad, cosas así. A veces había 200 personas en una clase. Imaginaos que alguien menciona mi nombre y me dice, por favor, Aissatou Dieng, abandone la clase porque usted no ha pagado sus tasas de matrícula. Pues yo lloraba y lo pasaba muy mal, pero después salí adelante y conseguí mi título en ciencias políticas. ¿Cómo lo hice? Pues con la ayuda de mi familia y de mis amigos, pero pude pasar por todos mis exámenes, los aprobé. Hice todo lo que pude, fue muy difícil, pero lo conseguí. Yo tenía clarísimo que la educación era la herramienta más poderosa de la que disponía para dar rienda suelta a mi potencial. Si no hubiera pasado todo esto, probablemente yo no estaría aquí sentada enfrente de ustedes y no dispondría del conocimiento y las capacidades que ahora estoy utilizando para inspirar, motivar y transformar las vidas de las mujeres jóvenes. En la aldea de la que yo vengo, no se considera a las niñas poderosas o fuertes. Haber llegado a donde yo llegué es una gran inspiración para muchas personas, incluso personas ya mayores. Tengo que ayudar a la región de la que provengo, a la comunidad de la que provengo y utilizar mi historia como inspiración allí. Todos tenemos nuestra propia historia, todos nos caemos en algún momento, pero lo que importa es cómo nos levantamos. Cómo nos levantamos y volvemos a trabajar en dar rienda suelta a nuestro potencial. A veces las circunstancias nos ponen la zancadilla y nos caemos, pero lo que importa es que nos levantemos y sigamos adelante. Bueno, como resultado de todo esto, creamos la asociación de Girls Agenda, luego hablaremos más de ello.
Pero esta es mi historia, así es como llegué a donde estoy ahora y creo que esta historia puede inspirar a mucha gente. Si eres superviviente de un embarazo adolescente, por favor no pienses que la única solución a tu problema es casarte. Si yo me hubiera casado a esa edad, seguramente ahora tendría 5 o 7 hijos o más, porque yo no tendría control sobre mi salud reproductiva y mi marido tendría todo el control sobre cuándo tenemos sexo y cuántos hijos tenemos. Él decide cuántos hijos tenemos y cuándo. Pero, por suerte, fui a la escuela, fui a la universidad, ahora estoy casada, me casé hace unos meses, pero yo puedo decidir cuántos hijos tengo y cuándo, porque dispongo de la información para tomar decisiones bien informadas sobre mi vida y mi reproducción. La educación ha desempeñado un papel crucial en mi vida, como activista y como feminista. Aisa, tú en 2011, apenas con algo más de 20 años, creaste The Girls Agenda, la agenda de las niñas. ¿Qué es esta ONG? ¿Cuáles son los objetivos que te has marcado, bueno, tú y otras compañeras como tú, con esta ONG? The Girls Agenda, la agenda de las mujeres, es una asociación de jóvenes feministas en Gambia. Nos conocimos en la universidad. Todos los miembros somos de orígenes de pocos recursos, por así decirlo. Y para nosotras había sido un gran éxito llegar a la universidad y titularnos. Nos conocimos en la universidad, estábamos hablando y dijimos, ¿qué podemos hacer por nuestra comunidad? Nosotras tuvimos suerte, pero en nuestras comunidades hay miles de niñas que no tienen la misma suerte que nosotras. No tienen la suerte de poder recibir una educación. Por tanto, se nos ocurrió crear un movimiento de jóvenes, de mujeres jóvenes, lo llamamos The Girls Agenda. The Girls Agenda es también un grupo de supervivientes. El 95% de las fundadoras han atravesado una serie de situaciones de violencia de género o violación de los derechos humanos, sobre todo la ablación de clítoris y la ablación de los labios menores. Algunas de nosotras incluso habíamos experimentado la peor forma de mutilación posible. También hay una que se casó obligada cuando era una niña. Algunas nos quedamos embarazadas cuando éramos adolescentes. Hay muchas niñas chicas que comparten su historia con nosotros y nos dicen, ¿qué podemos hacer nosotras para inspirar a las niñas que se encuentran en situaciones desesperadas? Pues utilizamos esta plataforma para ello. La hemos expandido por todo el país para inspirar a las mujeres jóvenes. Algunos hombres nos dicen, ¿y qué pasa con los chicos? ¿Por qué no la agenda de los chicos? ¿No necesitamos una agenda de los chicos para los derechos humanos de los hombres? Pero nosotras siempre nos aseguramos de que los chicos también son parte de nuestra conversación. Porque tenemos que partir de ahí. El statu quo, la situación de desigualdad no va a mejorar si los hombres y los jóvenes hombres no son parte de la conversación. Pero hay que empezar cuando son muy pequeños. Los niños varones tienen que entender estos conceptos, la igualdad de género, su importancia, los principios del feminismo. Los niños tienen que entender que las mujeres no son inferiores a los hombres. Tenemos que crear también espacios en los que las niñas se sientan seguras para alzar la voz. Tenemos que crear oportunidades iguales para niños y niñas. Los niños tienen que entender que hombres y mujeres tienen que compartir las responsabilidades del hogar. Tienen que entender que todos somos iguales en todos los aspectos y en todas las dimensiones, desde que son muy pequeños. Si desde que son pequeños les inculcamos todos estos valores, tendrán una mente más abierta cuando sean adultos y probablemente pasarán a formar parte de estos movimientos que promueven los principios feministas y lograremos un mundo con más libertad, dignidad, armonía, paz y justicia.
Pero en Gambia queda mucho trabajo por hacer. The Girls Agenda es una de las muchas organizaciones que está intentando cambiar los valores de la sociedad. Gambia es una sociedad patriarcal. Los hombres lo controlan todo. Incluso la mutilación genital femenina va de hombres que intentan controlar la sexualidad femenina. Si me preguntan, Aissatou, ¿cómo podemos apoyar este movimiento por la erradicación de la ablación? Bueno, cuando los hombres quieren tener más de una mujer, no podemos controlarlas si no están mutiladas. Eso nos dicen. 4 mujeres a la vez. Si tengo 4 mujeres y están mutiladas, ¿no requieren tanto sexo? ¿Puedo pasar 4 meses con una y 4 meses con otra? En Gambia, el marido es el único que tiene derecho a comenzar una relación sexual. La mujer no puede acercarse al marido y proponerle mantener relaciones sexuales. El control lo tiene siempre el marido. Pero estamos intentando romper esa tradición. Animamos a las chicas a proponer relaciones sexuales a sus novios, para que el control no lo tengan solo los hombres. Los hombres creen que si las mujeres están mutiladas es más fácil porque no van a pedir sexo. Y todo es más fácil para ellos. Por tanto, ellos prefieren que esta práctica continúe porque les facilita la poligamia. Pero nosotras decimos, no, dejad de politizar nuestros cuerpos. Dejad de politizar los cuerpos de las mujeres. Nosotras tenemos la única voz y voto sobre lo que pasa en nuestros cuerpos. Aissatou, nos has explicado la ablación, también un embarazo adolescente, años de lucha. ¿Quién es hoy Aissatou? A veces cuando visito una comunidad me dicen, pero tú has sido mutilada y no te ha pasado nada malo, ¿no? Sí. Sí, me han pasado muchas cosas. Me están pasando ahora mismo. Cada vez que mantengo relaciones sexuales con mi marido, es muy doloroso. Y yo se lo digo. Yo me siento con confianza con mi marido para decirle que me duele, pero hay muchas otras mujeres en Gambia que no se sienten con la libertad de contarle eso a su marido. Incluso mujeres jóvenes no se sienten cómodas hablando de sus genitales, ni siquiera con sus maridos. Todos los días mueren mujeres. Las mujeres sufren dolor a causa de esta práctica, pero nadie habla de ello. En África y en Gambia en concreto, existe la idea de que no hay que hablar de lo que ocurre en los genitales, ni siquiera con tu marido. Las mujeres mueren en silencio, por tanto, sufren en silencio, no quieren hablar de ello. Pero si no hablamos de ello, los hombres no pueden entendernos, no entienden el dolor por el que pasamos. Yo hablo de ello siempre, siempre lo menciono, lo explico. Explico lo que me pasa todos los días, sobre todo ahora que estoy casada. Y sobre todo durante el parto de mi bebé, también. En mi mutilación se eliminó el clítoris por completo y también los labios menores. Y el clítoris es muy importante también durante la reproducción y el parto. Si el clítoris está ausente y también lo están los labios menores, el parto es más difícil. Yo tuve que pasar por una episiotomía, me realizaron una incisión en el perineo para poder abrir más el orificio vaginal y sacarme al bebé. Pues las experiencias sexuales con mi marido también son muy dolorosas. Yo lo digo, pero muchas mujeres no se atreven a hablar de ello y sufren en silencio. A menudo, Pilar, las mujeres no quieren hablar de su experiencia como supervivientes de la ablación o de los embarazos femeninos, adolescentes.
Cuando yo acudí a la universidad, me dije a mí misma, tengo mucha suerte. Tengo suerte de haber llegado hasta aquí, pero si miro atrás, hay miles y miles de niñas que han pasado por embarazos adolescentes y la sociedad les dice, mira, acabas de asesinar tu futuro, nunca vas a tener un futuro brillante, deja de soñar ya. Eso les dicen. Y yo pensé en todas esas niñas y las fui a ver para decirles que sí tienen derecho a soñar. Hace 3 años se me ocurrió una propuesta para mi organización que se llama Instill Hope Back to Young Mothers, devolvamos la esperanza a las madres jóvenes. Presentamos la propuesta, buscamos financiación y ya estamos en la fase piloto. Los resultados están siendo bastante buenos. La idea es devolver la esperanza a estas madres jóvenes, decirles que tienen derecho a soñar, que sí pueden tener un futuro brillante, tan brillante que ni se lo pueden imaginar. Les formamos a las mujeres para que sepan qué derechos tienen, les damos información sobre el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina para que entiendan lo que les está pasando. Después de nuestra formación, hay niñas que deciden volver a estudiar y en ese caso les proporcionamos asesoramiento sobre cómo pueden hacerlo. Cuando yo volví al instituto, después de dar a luz a mi bebé, todo el mundo me señalaba con el dedo. Me estigmatizaban por haber tenido un hijo. Si no tienes cuidado, puedes caer en la tentación de abandonar el colegio para evitar todos estos rumores. No es fácil ir al colegio y que todo el mundo te insulte. Pero yo soy fuerte. Si no hubiera sido fuerte, hubiera abandonado la escuela porque había semejante estigmatización contra mí. Todos me apuntaban con el dedo, la sociedad me culpaba, el colegio me culpaba, todo el mundo me culpaba por lo que ellos llamaban mi error. Por eso muchas chicas no se atreven a volver al instituto tras dar a luz, porque saben que se van a enfrentar a estos rumores y estos insultos. ¿Su propia familia las culpa? ¿La escuela también las culpa? No pueden soportarlo. La suerte que yo tuve es que mi madre y mis hermanos me apoyaban. Aunque estaba estigmatizada en la escuela y en el resto de la sociedad, en casa, mi madre y mis hermanos me apoyaban. Y yo siempre digo que lo más importante si queremos ayudar a las supervivientes es el apoyo moral. Tenemos que apoyarlas moralmente para ayudarlas a conquistar el mundo, como yo sé que pueden hacer. Yo le digo a estas chicas, no los escuches, no escuches los insultos, tú tienes el potencial de conquistar el mundo, ve y conquístalo. Esto es lo que hacemos y algunas de estas niñas ya han vuelto a estudiar. Algunas, en lugar de estudiar, han decidido empezar un pequeño negocio y están buscando financiación y estableciendo una pequeña empresa. Nosotros creemos que cuando las mujeres tienen educación e independencia financiera, su riesgo de sufrir abusos y explotación se reduce drásticamente. Porque nadie tiene poder sobre ella, tiene ella todo el poder sobre su cuerpo y sobre su vida y puede tomar decisiones informadas sobre su familia y en concreto sus hijos. Así que esta es Aissatou Dieng, esta soy yo, Aissatou Dieng, la radical, me llaman algunos. Si estoy ayudando a otra gente a cumplir sus sueños, a mí no me importa lo que me llamen. Aissatou, ¿cómo te imaginas el futuro? ¿Qué proyectos tienes para corto y medio plazo? Y sé que mucha gente se pregunta también si tienes pensado entrar en política, porque probablemente sería muy bueno para tu país. Mi organización, The Girls Agenda, es una organización a la que le va muy bien, está haciendo mucho bien, porque trabajamos con mujeres jóvenes, con personas jóvenes, que normalmente no se sienten cómodas hablando de este tipo de temas. The Girls Agenda va a continuar con este tipo de tareas, vamos a seguir expandiendo nuestro campo de acción a todo el país.
Tengo muchas ganas de ver lo que va a pasar. Mucha gente me ve como una inspiración en Gambia e internacionalmente. Mi próximo paso va a ser graduarme en estudios de género, es algo que estoy estudiando ahora. Quiero graduarme y volver a Gambia y continuar con mi trabajo allí. Quizá antes del final de este año también realicemos algún trabajo en Estados Unidos. Pilar me preguntaba por la política. Yo hago política, quizá no en el sentido tradicional, pero creo que mi trabajo es la política más importante que podemos ejercer, transformar la vida de la gente. Es la política del desarrollo. Pero por supuesto, es probable que me meta en política, sí. Quizá dentro de 10 años o dentro de algún tiempo. En Gambia, la mayoría de los políticos son hombres. Los hombres son los que deciden por nosotras. Como si supieran de qué va el problema. Gambia es uno de los países que tiene menos mujeres en el gobierno. Creo que para hacer política en Gambia hay que ser valiente, y yo lo soy. Pero no me acaban de gustar los partidos políticos y el juego de la política de los partidos. Pero sí tengo la valentía y la convicción necesaria para ejercer la política. Yo no puedo quedarme sentada viendo cómo los hombres deciden sobre la vida de niñas y mujeres. En algún momento vamos a tener que decir basta, coger el toro por los cuernos y entrar en política, sentarnos en esa mesa donde se toman las decisiones importantes y alzar la voz. Así que yo creo que en algún momento sí tendré que hacerlo. En 10 años, quizá menos. Dentro de unos años, en todo caso, exploraré esa posibilidad. No es fácil en Gambia para una mujer entrar en política. Te pueden llamar de todo. En las últimas elecciones hubo una candidata mujer y la llamaron de todo. Incluso las mujeres la insultaban. Pero esto lo entenderán ustedes en una sociedad patriarcal. El caso es que la puerta está abierta. Es un nuevo campo que explorar, la política, y desde luego vamos a considerarlo y tendríamos que pensarlo, sí. Si dices, no, yo no me quiero meter en política, entonces estás dejándolo todo en la mano de los que sí están en política, que son los hombres. Si quieres cambiar las cosas, vas a tener que involucrarte, ser valiente y dar ese paso. Gambia lo necesita. Gambia necesita a gente como yo, que pueda tomar decisiones críticas que afectan a la vida de niñas y mujeres. Así que sí, dentro de unos 10 años empezaré a considerar la opción de entrar en política para alzar la voz por niñas y mujeres. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Aissatu. Gracias por tu lucha, gracias por tu valor, por tu sinceridad a la hora de contarnos tu vida y en muchos casos ha sido incluso tu intimidad. Y gracias sobre todo como mujer por esa lucha, por intentar transformar el mundo y hacer un mundo mejor para las mujeres.